Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Hoy vamos a hablar del MBT 59, un carro muy troll, muy... una auténtica barbaridad de carro, a mí me encanta, sinceramente. Yo todas las partidas que he echado con él han sido de 3000 para arriba, o sea, ha sido una bestialidad este carro, increíble. Pega unos porrazos que es que vamos, se te saltan hasta las lágrimas. Pobrecito, el viaje que le he dado. Pues sí. Sí, la verdad es que sí. Pero antes de meternos en faena con este carro, ha habido algunos cambios en el Tier 11 británico, el Champion. ¿Vale? Ya os dije que había algunas cosillas que no me gustaban de este carro. Y ahora ya me gustan menos, sinceramente. Sobre todo la modificación que le han puesto. Vale. El tiempo de recarga de la habilidad hemos pasado de 90 segundos a 180 segundos. O sea, 3 minutos para que cargue la habilidad. 3 minutos se te acabó la partida. O sea, la usas una vez, no la usas más. Es absurdo. Absurdo. El tiempo de recarga pasa de menos 60% a menos 50%. O sea que tarda un pelín más en recargar cuando tiene la habilidad puesta. Seguimos con los 4 segundos de penalización. Estos 4 segundos son cuando tú activas la modificación. Cuantos más disparos hagas, más se incrementa esa penalización. Va de 4 en 4. O sea, que si durante la habilidad, que dura 25 segundos, has metido 4 disparos, no creo que llegues a los 4, 3 como mucho, 3 disparos. 3 disparos. Súmale 4 segundos por disparo, 3 por 4, 12. Se incrementa en 12 segundos tu tiempo de recarga. O sea que pasas de 12 segundos y medio a 24 segundos y medio. En el siguiente disparo, después de que termine la modificación. Yo creo que más que una modificación es un castigo. Porque activas tu modificación, metes 3 tiros. 3 tiros. Cuando se te acaba la modificación, incrementale 12 segundos al primer disparo, al siguiente disparo que vas a hacer en cuanto termine la modificación. O sea, el siguiente disparo tarda 24 segundos en salir. Es absurdo. Se supone que las modificaciones son para, durante un pequeño periodo de tiempo, potenciar las habilidades del carro. Y luego cuando termines, pues oye, virgencita que me quede como estoy. En este caso no. En este caso, cuando terminas la modificación, tienes una penalización. Con lo cual, es absurdo. Ya está. O sea, o este carro, la modificación ha salido después de una noche loca, o después de una noche loca con abuso compulsivo de agua de fuego, porque no lo entiendo, sinceramente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora mucha gente ya no está usando este carro. Se han ido al ARL o al Iceberg. Pero este, ¿para qué? Sí, voy a terminar la modificación y encima me voy a tener que esconder detrás de un edificio porque me van a sacudir hasta que vuelva a recargar. Sinceramente, lo veo un absurdo. Y es el, lo que más me ha hecho el no querer sacar este carro. Así que miré al Iceberg y miré al ARL, que los veo bastante más decentillos. Son tier 11, pero no son inmortales ni son una barbaridad. O sea, dentro de lo que es, funcionan muy bien. Muy, muy bien. A lo que vamos, el MBT 59. ¿Qué es esto? Bueno, este es el último
tanque, es que no me gusta llamarlo tanque, pero parece ser que hay que llamarlo tanque, porque si no, la gente confunde carro de combate con una pick-up, con una ametralladora. No, carro de combate es como se le llama. Pero bueno, por mucho que me duela, y esto lo hago por vosotros, lo llamaré tanque. Es que me da... ¡Oh, Dios! Me sangran los oídos. Bueno, este es el último que dan de la fase 2 del proyecto Orbit. Fase 2, tercer tanque. Lo que hay que hacer. ¿Qué me ha parecido este bicharraco? Muy troll, muy... eh, da gusto cogerte un carro así. ¿Ves? Es que no puedo decir tanque, es que no puedo. Da gusto cogerlo, se mueve muy bien, gira muy bien, es rápido, es bastante rápido. Son 55 kilómetros por hora sin turbo. 600 caballos y estamos en 18 caballos, casi 19 caballos por tonelada. Este carro es una barbaridad. Fijaros, 61,62 grados por segundo al girar. Brutal. Brutal. Potencia de fuego. Ojito que esto engaña. ¿Vale? Penetración 254. Yo os digo que las he metido hasta en las cúpulas, en las torretas, y dices, madre mía, ¿cómo le ha podido entrar eso? Bueno, pues entra. 750 de alfa, mete unos tortazos que dices, ay, ay, Oma, qué rico. Recarga en 14,55. A ver, en esencia es un Eric Concept. En esencia es un Eric Concept mejorado. Fijaros, misma penetración, casi el mismo alfa, un poquito más. Tiene el MBT. Recarga en 17 segundos y medio. Este recarga en 14 segundos y medio. Casi 15. 14 y medio, venga. Muy buenos ángulos. Menos 10 más 20. Tiempo de apuntamiento 2,17. Sí es verdad que tarda un pelín en apuntar. Todo lo que esté por debajo de 2 segundos está muy bien y lo que esté por encima de 2 segundos empieza ya a renquear. Dispersión. Ojito con esto. 0,26 si el cañón está frío y 0,38 si el cañón está caliente. Luego ya vendrá la gracia. Oh, yo también tengo el cañón caliente. No, por Dios, a estas horas no. Tiempo de enfriamiento del cañón 20,24 segundos. Y el DPM 3000. Así, tal cual. A ver, tal cual no. Tripulación con 4 habilidades. Equipamiento morado. Coca-Cola, que no falte. Que la Coca-Cola es súper importante. Y... ¿qué queréis que os diga? Esto es bárbaro. No tiene un blindaje brutal, 122. Aquí las van a clavar todas, y de hecho las clavan. 95 en el lateral. O sea, no tiene un blindaje sobresaliente, ni mucho menos. 197 en la torreta, pero fijaros qué pequeña es la torreta, qué aplastada. Esto es bastante complicado de sacudirle. O sea, ahí en los visores, pero es complicadillo, es complicadillo. ¿Qué más tenemos por ahí? La movilidad, ya lo hemos dicho. Ocultación, 27,89, casi 28%. Bueno, no está mal, no está mal. Es un carro medio. Y observación, 468 metros. No tengo ningún equipamiento. Bueno, en todo caso, el sistema de extracción de gases. Que es lo que me da un poquito. La Coca-Cola, por supuesto, y luego las habilidades. Importantísimo. En fin, es un carro que a mí me ha encantado. He hecho unas partidazas de en cada partida destruir 2, 3 carros y 3.000 o 4.000 de daño. O sea,
Para un jugador medio es un carro sobresaliente. Lo llevas bien. No es un carro específico am, para unicornios o deers, como se llaman aquí, ciervos. Es un carro que se lleva bien. No, no necesitas ser violeta, ni, o sea, morado, ni verde para llevar este carro decentemente. No, no, es que se presta a jugar muy bien este carro. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, de verdad. Vamos a ver unas partiditas que tengo con él. No son las mejores, pero son unas partidas bastante decentes que he jugado con este carro. Y bueno, pues ya me diréis qué os parece. Bueno, estamos en Fiordos. Muchos tier 11, como es normal. Algunos tier 10, algunos. Ah, a ver, si están para probar los tier 11, pues la gente tira con los tier 11. Eso está más claro que el agua. Eso es así. Bueno, nos vamos arriba porque a mí me... Voy a probar este carro aquí en A7, A8, por ahí, a ver qué tal. A ver qué tal. Bueno, el EBR ya... estos ligeros es que son una barbaridad. En fin. Yo, ¿qué queréis que os diga? Eso había que prohibirlos. Sobre todo los EBR. Ah, bueno, a ver si llego, porque estoy... A ver, nos llevamos mala velocidad, 30 por hora, no está mal, lo que pasa que le cuesta mucho subir, como a todos los carros. Y sin embargo, va bastante rápido. Ya os digo que es un carro que se mueve muy bien, gira muy bien, am, se mueve muy bien, y da gustirrinín llevarse, salir con este carro. Da gustirrinín. Bueno, a colocarnos sin prisa, vamos de francotirador. A ver qué hay por ahí. Bueno, pues parece que no hay nadie. Ah, ahí está la VK. Mm, ahí está la VK. Y el 430. Mira que tiene mala baba ese carro, ¿eh? Pero muy mala baba. 782. Primer tiro. Bueno, pues ni tan mal. Pues ha durado poco la VK, la verdad. 725. Ni tan mal. Ya has visto, mira qué puntería. Me ha dado la torreta y al tirador. Sí, hay algunos que tienen una puntería asombrosa. Asombrosa. Sí, te meten un tiro y te destruyen tres módulos. Vale, el tiro me la quita. Sí, toda la partida va muy bien. No está nada mal. ¿Qué más tenemos por ahí? Es que no ha salido nada por ahí, ¿eh? Que normalmente ahí siempre se esconde la gente, sobre todo los francotiradores, y no hay nadie allí. Bueno, como veis, Carro se mueve muy bien. A mí ya os digo que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo tira. La verdad, la verdad. Me gusta mucho cómo tira. Es uno de esos carritos que dices, iPad, pues si yo no pensaba que esto fuese a ir tan bien. Sí, pues va. Uf, me han pintado. Ups, le he dado muy de refilón. Muy de refilón.
Me escondo detrás, que recargue y al lío. Fíjate. Fíjate, qué tontería le acabo de meter al BZT-70. Pues nada. Mientras estemos cubiertos con este, sin problema. 700. 700, 800. Te mete unos viajes que dices, madrecita de mi vida. Ahí me ha cazado el Ace Bass. Dices, ay, ay, Oma, qué rico. Espérate que va otro. Pues eso, ni tan mal. A ver, bueno, ya se mete por ahí dentro. Ya no creo que podamos sacudirle, no. ¿Va muy bien? Sí. Es un carro que va muy bien. Vamos a la siguiente partidita. Qué ricura hay. Vale, siguiente partida, Campo del Oeste. No es un mal sitio para este carro. Más que nada porque me voy a ir a la zona de J9, JK9, por ahí, para sacudir a los que vea en el pueblo o los que se pongan pues por aquí en la zona de G9 o G0. Creo que es una buena zona. Viene otro MBT, o no, o sí, o vete tú a saber, porque son un pelín indecisos. Pero bueno, vamos para arriba. Como veis, 55 por hora, ya os digo que es un carro que se mueve muy, muy, muy bien. Muy bien. ¿Rebota algo? Algo rebota, no mucho. No es un carro que puedas decir, me meto ahí a pecho descubierto y me pongo a sacudir. No. Es un carro de segunda línea, segunda, tercera línea. Segunda, tercera línea. Funciona bastante bien a esa escala porque es básicamente un francotirador con un tira unos pepinos que dan miedo. Pero es eso, es un francotirador. Vamos a escondernos un poquito mejor para que no nos vean y ahora pues ya intentaremos sacudir. Por ejemplo al Leopard. Primero que ha caído el Leopard. Y ese está detrás de una casa. Bueno, no, ya no está. Ya no está. ¡Ah! 725. ¿Veis lo que os digo? No, además me ha dado en el lateral, con lo cual lo veis por vosotros mismos. No es un carro que no está hecho para aguantar mucho trote. No. Es un francotirador. Ya está. Y hay que usarlo como un francotirador. Igual que un Eris Concert. Cuando sacas el Eris Concert, pues lo mismo con este. En eso se llevan básicamente igual. Estoy esperando al MBT-59, pero parece ser que ha pinchado una oruga. Otro viaje. Ha pinchado una oruga y se lo toma con calma. Fíjate que está ahí arriba y no sale el tío. Está esperando a ver qué hace. Bueno, por si acaso, siempre hay que soltar alguna. Esa sí le ha rebotado porque me ha ido de frente. Entonces, como no tiene cúpulas, es más difícil que te sacudan. Precisamente porque no tiene cúpulas. ¿Cayó? ¿Veis lo que os digo? Cae. Vaya que sí cae. En fin, ya ha caído otro. Llevamos 2600 de daño. Nada mal. Y ahí... ¡Au! Bueno. Ese me ha sacudido y además me ha tirado una hit. Me ha tirado una hit. Qué mamonaza. Bueno. Ish, por los pelos. Por los pelos no le ha entrado. 3300. Bastante bien. Bastante bien.
Vamos a ver si le enganchamos otra. Ahí lo tenemos. Pum, 400. Vale, 3700 y nos hemos cargado 3. Bien. La partida va muy bien, pero de largo. De largo. Y ahora ya lo único que nos queda es el VK 155. ¿Han sido partidas fáciles? Sí, han sido partidas bastante fáciles. No, no han sido partidas que tengan mucha dificultad. Pero el desempeño que ha tenido el carro es muy bueno. Y por eso me ha gustado muchísimo. Sinceramente. Es un carro con un cañón muy troll que funciona muy, muy, muy bien. 3729 de daño y 3 muertos. Bien. Como habéis visto, es un carro que funciona muy bien, muy, muy bien. Con un cañón muy troll. Bastante preciso. Y que hace un daño desproporcionado para lo que es. Me ha gustado, sí, me ha encantado este carro, sinceramente. Me ha gustado muchísimo. Sí, la verdad. No, para que... Igual que he dicho que el carrito de Hello Kitty me parece una estupidez, sinceramente. Este me parece un tier 10 formidable. Que va a salir mucho, sí, lo va a usar mucha gente, sí, vamos, mucha gente. También os digo, aquí en el test server hay mucha gente metida jugando con los nuevos tier 11, porque hay mucha gente que ya ha terminado la segunda etapa del proyecto Orbit. Entonces puedes probar estos carros nuevos, que es lo que me ha pasado a mí. Como ya tenía terminado la segunda etapa, pues he podido probarlos. Cuando la segunda etapa esté ya en el servidor, me pondré con la tercera etapa. Tengo un año para terminar la tercera etapa. Con lo cual, ¿qué queréis que os diga? Lo haces, te lo quitas de en medio y cuando salgan pues ya los puedes probar. Cosa que me parece muy buena idea, sinceramente. MBT 59. Medio, americano, tier 10, brutal, divertidísimo. Eso de que te metas 700 es que se te ponen los pelos como escarpias. Qué barbaridad, para un carro tan chiquitito. Me encanta, sinceramente me encanta. Y si podéis ir a por él, os lo recomiendo encarecidamente, porque es muy, muy, muy bueno. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo o la próxima partida. Chaito.